y amén y amén. ¿Qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Qué tiene en común el 25 de diciembre con el no el 20 y pico, sino el cuarto jueves de noviembre? ¿Qué tiene en común el 25 de diciembre con el cuarto jueves de noviembre con el segundo domingo de mayo? ¿Con el tercer domingo de junio? Semana que viene, por si acaso. ¿Qué tienen en común todas estas fechas que les estoy diciendo? No hay trabajo. Muy bien, excelente, vamos bien. No hay trabajo, son días festivos. Cada día representa algo diferente en el cual se está poniendo todo un enfoque hacia ese día en particular. Hace una semana celebramos el Día de las Madres. Y aunque las madres debemos celebrarlas todos los días, en ese día en particular hay un enfoque, hay un énfasis en las madres. Y ese día reciben regalos o algunas, cosa que a lo mejor no reciben otro día regular del año. Pero hay un enfoque para reconocer a las madres en ese día. Estoy apuntando mucho a las madres. No es porque estoy haciéndolo intencional porque el Día de los Padres se acerca, pero quería honrar a las madres. La idea es que son celebraciones que ponen su enfoque en algo en específico. ¿Qué celebramos específicamente el día 6 de octubre? Cumpleaños de su pastor. O el 29 de marzo, cumpleaños de su otro pastor. O en unos días adicionales en junio, el cumpleaños de su otro pastor. Entonces estos son más específicos porque aquí va enfocado en una persona. Y es interesante que hoy día las personas están tratando de decir, no solamente celebro mi cumpleaños, voy a celebrar la semana de mi cumpleaños. No. Este es el mes de mi cumpleaños. ¿Ok? ¿Por qué les estoy compartiendo todo esto, mis hermanos? Porque al igual que hay días específicos, festivos que nosotros tenemos el día de hoy, donde se pone todo el enfoque en una celebración, de la misma manera Dios ha plasmado en las Escrituras días específicos para su pueblo Israel específicamente, para que todo el enfoque esté en Él, en su obra, en todo lo que Él ha alcanzado por su pueblo. En el capítulo de Levítico 23, nosotros vamos a ver que Dios ha establecido claramente que Él es santo y que por consiguiente Él demanda a que su pueblo sea santo. Y para eso se ha levantado a un lugar santo, el tabernáculo, y se han preparado personas, hombres específicos, santos, sacerdotes, para ser mediador entre el pueblo y Dios. Y ha provisto Dios de animales sin defectos, ofrendas santas, para que el pueblo pueda tener comunión con Dios. Y ahora en este capítulo está estableciendo el hecho de que Dios también demanda tiempo de santidad, tiempo santo específico para recordar lo que Él ha hecho. Y es algo que debe ser de manera continua. Y es por eso que para ellos significaba que tenían que celebrar la obra del Señor en múltiples áreas, en múltiples facetas. Para nosotros significa que celebramos a Dios continuamente porque en Cristo tenemos libertad del pecado y de la muerte. El pueblo tenía libertad de la esclavitud de Egipto, tenía libertad de otras cosas. Nosotros tenemos libertad del pecado y de la muerte en Cristo y por eso celebramos. El mensaje lo voy a dividir en 3 puntos. El primero es más largo porque cubre el capítulo 23 completo. Y es el siguiente, punto número 1, Dios es digno de nuestro tiempo.
Dios es digno de nuestro tiempo. Vamos directo al mambo, como decimos, con el punto número 1. Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno de nuestro servicio y nuestra reverencia. Esos son los otros dos, pero se los voy a estar diciendo. Pero por ahora vamos a Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno de nuestro tiempo. Los primeros 3 versículos, versículos 1, 2 y 3, vamos a estar viendo 2 frases repetitivas, la idea del día de reposo y la idea de la santa convocación. Ambas cosas van a ir de la mano, el día de reposo y la santa convocación. Los israelitas debían parar, como mencionaron por aquí, que tienen en común estos días que no se trabajaba. De manera similar, el pueblo debía detener toda obra que ellos hacían, toda obra laboral, para enfocar toda su atención a recordar la obra de Dios en sus vidas. Les leo el final del verso 3, dice, santa convocación, en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor, donde quiera que ustedes habiten. Entonces, vamos a hablar del reposo primero, del día de reposo, porque Dios está metiéndose en la agenda de las personas, en la agenda del pueblo, diciéndole, hay un día en específico que no van a hacer nada. Ese día va a ser dedicado por completo a mí. Entonces, ¿qué es este reposo? Bueno, de primer lugar, cuando habla del reposo, del día de reposo aquí en Levítico 23, Dios les está diciendo, recuerden el 4º mandamiento, recuerden la creación. Si nosotros vamos atrás a Éxodo 20, donde está Dios dándole la ley a Moisés, dice de manera específica el verso 11 de Éxodo 20, porque en 6 días el Señor de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, este día de reposo del pueblo tiene como propósito el Dios modelar el descanso. El modelo que Dios nos está mostrando nos apunta directamente a la creación. Por eso es que en Éxodo está haciendo referencia a Génesis, donde Él está diciendo 6 días Él creó todo, al 7º día descansó. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, luego de haber creado las cosas en 6 días, ¿será que Dios se cansó? ¿Será que Dios estaba cansado y dijo, necesito un break? No, Dios no se cansó, Dios no estaba cansado, Dios no se cansa, sino que estaba regocijándose en su creación, dándonos un ejemplo del reposo y apuntándonos al reposo eterno que después tendríamos nosotros en su Hijo Jesucristo. Moviéndonos al frente, Hebreos 4 dice, versos 9 y 10, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Pero no solamente nos apunta a la creación, sino que también apunta a la liberación del pueblo de Egipto. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos un poco más adelante en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5 habla acerca de que tienen que guardar el día de reposo, recordando que fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Por tanto, ¿para qué el pueblo tenía que reposar y descansar? Para poner todo su enfoque en el Señor, que Él es el creador de todas las cosas y el que los liberta con mano poderosa. Para nosotros hoy día, el día de reposo, pudiéramos fácilmente conectarlo con el día del Señor. Nosotros no tenemos que guardar un día de reposo en específico en el cual cumplamos los mismos requisitos del Antiguo Testamento, porque ahora el día de reposo tiene su cumplimiento específico en Cristo. Jesús lo dijo en Mateo 11:28, Él dijo, vengan a mí
todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, nosotros tenemos hoy día el día del Señor, el domingo. Lo que estamos haciendo ahora es un modo de descanso, porque nos estamos recordando de la obra redentora de Cristo, nos estamos recordando de que Él es el creador de todas las cosas, nos estamos recordando de que solo en Él tenemos salvación y solo en Él tenemos esperanza de vida eterna. Es aquí donde nosotros somos nutridos con la palabra del Señor. Thomas Watson lo dijo de la siguiente manera, él dijo: el día del Señor es el mercado del alma, es el día en que Dios distribuye la comida espiritual. En este día el maná cae del cielo, los ríos de agua viva fluyen, el alma es refrescada y fortalecida. Hermanos, esto denota la importancia de que nosotros le demos prioridad al día del Señor, el día donde el cuerpo de Cristo se une para ser alimentados con su palabra. Ahora, Dios no solamente establece este día de reposo, que sería una vez a la semana, sino que menciona y repite el establecimiento de santas convocaciones o fiestas solemnes. Estas fiestas solemnes tienen como propósito el que el pueblo sea recordado de su grandeza, su poder, su provisión y su gran amor para con ellos. ¿Cuáles son estas fiestas o estas 7 convocaciones? Bueno, está el día de reposo, que ya mencionamos, está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, de primicias, Pentecostés o semanas, trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Qué interesante, como hay 7 fiestas solemnes donde requiere un descanso semanal al séptimo día. Algunas fiestas duran 7 días y otras ocurren después de 7 semanas, el día específico en el de Pentecostés. Luego en el capítulo 25 veremos que hay 7 semanas de años donde se celebra el año del jubileo. ¿Qué nos enseñan todas estas fiestas? ¿Qué nos enseña todo lo que Dios nos está compartiendo? Bueno, Dios es poderoso y Dios es soberano. Dios es quien rescató a su pueblo de la esclavitud y es dueño y señor del calendario y el tiempo de su pueblo. Dios es el dueño y señor del tiempo y del calendario y la agenda de su pueblo. Vamos a seguir dándole a eso, pero vamos a la primera fiesta. Los versos 4 al 8 tocan 2 fiestas, las vamos a tocar a discutir de manera separada. Está la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua, como resumen, nosotros vemos que se celebra porque el pueblo fue liberado de la muerte. La Pascua literalmente tiene una conexión con el hecho de que el pueblo fue liberado de la muerte de los primogénitos. Viendo para atrás en Éxodo capítulo 12, Dios había enviado 10 plagas o 9 plagas hasta ese momento a Egipto para liberar al pueblo. La última plaga era la muerte de los primogénitos y Dios ordenó al pueblo que celebrara una cena en familia que incluía un cordero pascual. La sangre de ese cordero iba a ser puesta en los dinteles de la puerta y esa sería la señal que libraría a sus primogénitos de la muerte. Y esto también incluía esclavos de los judíos que ponían la sangre sobre su puerta. ¿Y cuándo la iban a estar celebrando? Bueno, el texto nos lo dice. Dice que en el mes primero, el día 14 del mes. ¿Significa que esto era el 14 de enero? Mes primero, 14 del mes. Para nosotros mes primero es enero. No, es diferente. El primer mes del calendario hebreo es Abib, o después llamado Nisan. Nisan cae aproximadamente entre marzo y abril de nuestro calendario. Entonces es el día 14 del primer mes, el día de la Pascua.
y marca el inicio del calendario redentor de Israel. Ahora, sabemos que se estaba haciendo en ese día, se recordaba lo que había sucedido. Ahora, la fiesta número 2 eran los panes sin levadura. Los panes sin levadura comenzaban al día siguiente del día de Pascua. Entonces estaban completamente juntas. El día siguiente después de la Pascua eran la fiesta de los panes sin levaduras, y esta no duraba un día, duraba 7. Duraba 7 días y el pueblo no podía comer pan con levadura. El pan sin levadura les recordaba también cómo ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerda que les dijo el Señor en Éxodo capítulo 12? No van a echarle levadura al pan. ¿Por qué? Porque es urgente, ya los voy a liberar, no hay tiempo que perder. Entonces, esta fiesta es para recordar la urgencia en la cual el pueblo fue rescatado, y es para recordar el hecho de que fueron rescatados de la esclavitud. También hay una representación en lo que es la levadura a través de las Escrituras con cosas que no son santas. ¿Okay? Guardaos de la levadura de los fariseos, decía el Señor Jesús. Entonces, comer pan sin levadura era un símbolo de consagración, de limpieza espiritual y separación del pecado. Y eliminar la levadura del hogar representaba el deseo de vivir una vida santa. Todo lo que nosotros conectemos con el pecado, debemos buscar la manera de desecharlo, dejarlo fuera, mis hermanos, y nosotros vivir vidas santas. Esto iba a ser interesante porque aquí, primer día y último día, ya eran días de reposo. Ya había pasado una semana y otra vez eran recordados al no trabajar. Dice la Escritura, no tener trabajo servil. En resumen, la fiesta está enfocada en que el pueblo recuerde que fueron liberados de la muerte y del pecado. Y ellos debían estar enfocados en su santificación y en la adoración a Dios. Fiesta 1, fiesta 2, vamos para la 3. Fiesta número 3 la vemos en el verso 9 al 14, y esta es la fiesta de las primicias. Y aquí básicamente el Señor está diciendo, celebren porque Dios ha provisto y continuará proveyendo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta fiesta o de qué se trata? El pueblo debía traer una gavilla de lo que era la cosecha temprana de la cebada. Estaba el grano de cebada y el grano de trigo. El de trigo tomaba más tiempo y se presentaba para Pentecostés, pero el grano de cebada era presentado los primeros frutos como en un matojo, como en una, los pones algunos juntos y estos son presentados al sacerdote. ¿Cuándo? El día después de los panes sin levadura, después de ese día de reposo. Aquí estamos viendo de que esta fiesta también está incluida dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Estamos hablando de la Pascua, panes sin levadura, y estamos hablando ahora de la fiesta de las primicias, donde el pueblo traía esa primera cosecha, como diciendo, Dios ha provisto y Dios va a seguir proveyendo para nosotros. Dentro de esa parte de la fiesta, no solamente traían la gavilla de la cebada, sino que también continuaban haciendo las otras ofrendas requeridas. Se hacían sacrificios de holocausto, se hacían ofrendas de cereal, todas que ya habían sido establecidas de antemano. Entonces es importante que resaltemos algo que se repite a través de todas estas fiestas. Y es el hecho que dice que esto deberá hacerse por estatuto perpetuo. ¿Cuántos se han preguntado eso? Si aquí dice estatuto perpetuo, ¿por qué no lo hacemos el día de hoy? ¿Qué significa estatuto perpetuo? Bueno, de manera simple, es una ordenanza establecida para siempre. Es una ordenanza establecida para siempre, lo que son la Pascua, la primicia, el día de la expiación, las ofrendas, el sacerdocio levítico. Hay varias cosas que son comunicadas como estatuto perpetuo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos hoy día? Por varias razones. Si es una ordenanza para siempre,
Hoy no lo hacemos en primer lugar porque era un estatuto perpetuo al pueblo de Israel. Número 2, eran estatutos perpetuos dentro del antiguo pacto. El pueblo de la iglesia hoy día está en el nuevo pacto. Y tercero, y es lo más importante, lo que Dios ordena hacer en el Antiguo Testamento de manera perpetua eran sombras que apuntaban completamente a Cristo. No significa que Dios establece un estatuto perpetuo y después dice, ay, déjame cambiar de opinión. Ya no tienen que hacerlo. Yo sí les dije, me acuerdo que les dije que era estatuto perpetuo, pero no, ya cambié de opinión, no va a ser estatuto perpetuo. No, Dios no está diciendo esto. Dios lo que nos apunta es que el estatuto perpetuo de esos mandatos continúan vigentes, pero cumplidos en Cristo. Cristo los cumplió, porque eso nos estaba apuntando a Cristo y tiene su mandato, tiene su propósito, tiene la idea de que sigue siendo perpetuo porque Cristo lo ha cumplido. Entonces, Cristo lo cumple de manera perpetua. ¿Y cuándo se llevaban esta fiesta específicamente? La fiesta de las primicias se hacía dentro de la fiesta de los panes sin levadura después del día de reposo. Eso va a ser importante, anótelo por ahí. Todos los que están tomando notas, en sus notas apunte de que esto va a ser importante. Al final se lo voy a decir el porqué. ¿Okay? Voy a dar un segundito para que termine de anotar. Todos anotando. Ok. En fin, la fiesta de las primicias nos invita a celebrar porque Dios ha provisto y continuará proveyendo para su pueblo. Y de aquí, esto nos lleva a la siguiente fiesta, porque la fiesta de las primicias marcaba el inicio al conteo de la siguiente fiesta. 50 días después se celebraba la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y básicamente lo que resume esta fiesta es Dios diciéndoles, celebren porque se me fue la pantalla, discúlpeme. En la fiesta de Pentecostés, de manera específica, concluía lo que era la cosecha y resaltaba lo que era la fidelidad de Dios con respecto a que Dios provee. ¿Qué era lo que se celebraba? Bueno, el fin de la cosecha de la cebada y el inicio de la cosecha de trigo. Se contaban 7 semanas y el día siguiente se celebraba Pentecostés, o son 50 días, es lo que significa Pentecostés, 50. Se presentaban ofrendas de gratitud a Dios, se hacía santa convocación y había día de reposo esa semana. Era un recordatorio de la gracia y redención de Dios. En fin, la fiesta de las semanas o de Pentecostés tenía el propósito de celebrar que Dios es fiel en proveer y que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Ellos resaltaban el hecho de que fueron liberados de la esclavitud en Egipto y por lo tanto debían actuar en obediencia de lo que Dios le había dicho. No solamente eso, la tradición luego, postrera, que vino después de aquí, ellos también conectaban lo que era Pentecostés con el momento en que Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios le da la ley en el monte Sinaí 50 días después de ellos haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. Fiesta número 5, la fiesta de las trompetas. Esta la vemos en Levítico 23, los versos 23 al 25. ¿Y cuándo se celebraba? Bueno, aquí ya nos movimos un poquito al frente. ¿Se acuerdan que empezamos Pascua, panes sin levadura, primicias, siendo entre marzo y abril? 50 días después estamos en Pentecostés. Aquí un poquito más adelante, el primer día del 7º mes, llamado Tisri en el calendario hebreo. Aquí marca el inicio del último ciclo de festividades anuales, justo antes del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, ¿cuál era el significado de la fiesta de las trompetas? Bueno, literalmente hacían ruido con la trompeta, anunciaban que algo iba a pasar, anunciaban principalmente el reinado de su Dios. Era un llamado a la reflexión y arrepentimiento. El toque de trompetas interrumpía la rutina para llamar al pueblo y prepararse espiritualmente. 10 días después era el día de la expiación. El día de la expiación era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Esto pasaba una vez al año. También era día de reposo, también era día de santa convocación. Se anunciaba por medio de trompetas de que Dios es rey sobre todas las cosas. Día número 6 o fiesta número 6 es el día de la expiación. Aquí no voy a abundar mucho porque dedicamos una predicación completa y el autor dedica un capítulo completo en Levítico 16 hablando acerca del día de la expiación. Esto iba a ser 10 días después de las trompetas. Va a ser día solemne de ayuno, de arrepentimiento, de humillación, de perdón. Y básicamente, si se acuerdan, habían animales que eran sacrificados, sangre que era rociada sobre el altar. El sacerdote entraba al lugar santísimo y había un chivo expiatorio que era sacado fuera del campamento. Todo esto representaba el hecho de que ellos celebran que Dios ha perdonado sus pecados. La última fiesta es la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, esto lo vemos en el capítulo 23, verso 33 al 44. Esto es del día 15 al 21, son unos días después del día de la expiación. Aquí hay sacrificios y ofrendas incluidas. Y el pueblo por 7 días vivía en casetas de campaña para recordar el tiempo de la peregrinación de cuando ellos estaban en el desierto. En fin, el pueblo celebraba la manera en que Dios los preservó. Y aquí están las 7 fiestas. Gracias a todos los que, gracias a todos los que se mantuvieron enfocados y tomando notas y despiertos, porque sé que compartí mucha información. Comparte mucha información en el capítulo 23. Déjame conectarlos todos para que podamos tener algunos puntos de aplicación de este capítulo 23. Primero, Dios es santo y requiere un lugar santo, sacerdotes santos, ofrendas santas, una ley santa, un pueblo santo y un tiempo santo. Aquí vemos con claridad que Dios es el que maneja el calendario de su pueblo. Dios establece fiestas a través del año que serán celebradas con regularidad para que el pueblo sea recordado de que Él es Dios Todopoderoso, quien los liberó de la oscuridad de la esclavitud de Egipto y ha venido a morar en medio de ellos para tener comunión con ellos. Dios ha venido. Dios tiene cercanía con su pueblo. Dios ha perdonado sus pecados. Dios los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Y Dios les está diciendo al pueblo, recuerden de manera perpetua mi poder. Recuerden la misericordia que les he dado a ustedes. Hermanos, a través de estas fiestas nosotros vemos que Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno de nuestro tiempo y la pregunta es obligatoria en este momento. ¿Es Dios digno de tu tiempo? ¿Encuentra un lugar en tu agenda o en tu calendario? ¿Cuán importante es para ti los medios que Dios ha provisto hoy para que tú recuerdes cuán poderoso es Él? Dios ha provisto de la iglesia. Dios ha provisto de hermanos en Cristo para que puedan ser recordados constantemente de cuán poderoso es Él. ¿Por qué? Porque seguimos enfrentándonos a este mundo de pecado y a nuestro propio pecado y nos necesitamos unos a otros. En el tiempo de peregrinación de nosotros en esta tierra, necesitamos estar conectados y necesitamos que Dios sea el ancla y el centro de nuestro tiempo y de nuestra agenda. Adultos, la excusa de estar ocupados nunca será válida para que Dios no esté en nuestras agendas. ¿Qué estoy ocupado?
Es que no tengo tiempo. Mis hermanos, sí, puede ser que estás ocupado y puede ser que tienes tiempo, pero la realidad es que todos tenemos 24 horas y todos en alguna manera u otra utilizamos esa excusa. No te estoy acusando a ti, me estoy exponiendo a mí mismo. Yo soy uno que muchas veces dice, he estado bien ocupado esta semana, he estado bien ocupado esta semana, he estado bien ocupado esta semana. Y por estar ocupado, lo primero que sale de mi agenda es mi propio tiempo con Dios. Qué peligro, mis hermanos. Dios demanda estar en nuestras agendas en todo momento. Mis hermanos, hay formas en las cuales Dios ha provisto para que nosotros seamos recordados de esto. Quiero hablar a los jóvenes y a los niños en este momento porque yo sé que están de vacaciones. Ya empezaron las vacaciones, ¿no? You guys on vacation? Okay. Significa que you used to spend at least 7 or 8 hours per day, Monday to Friday, in school. Now you have 7 to 8 hours free, Monday to Friday. Estás libre por 7, 8 horas al día. Ahora, what do I do? ¿Qué hago? Y lo que hacemos es... So just be careful. I want to encourage you. Quiero animarte a todos los jóvenes, los niños, y aquí incluyo a los adultos de vuelta, para que, ¿qué tal? Si reajustamos un poquito nuestro tiempo y dedicamos un tiempo para la devoción familiar. ¿Qué les parece si en este verano el tiempo que hay extra de los niños, los adultos lo aprovechan para leer la Escritura? Y no solamente leer la Escritura, sino hacerse preguntas de lo que están leyendo. Les voy a dar un ejemplo porque quiero que se lleven algo práctico. De manera específica, si usted lee el Salmo 23 con sus hijos esta semana, el Salmo 23, el verso 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera pregunta que debe hacerse junto con su familia es, ¿qué dice el texto? Bueno, el texto dice que Dios es un pastor que cuida de mí, me suple lo que necesito. Medite en eso. ¿Qué significa este texto para la audiencia original? Bueno, que ellos podían confiar en que Dios iba a proveer porque Él era su pastor. ¿Qué dice este texto de Dios? Dice que Dios es un Dios bueno, que ama a sus ovejas y que provee para sus ovejas. Por lo tanto, podemos confiar. ¿Cómo obedezco a este texto? Bueno, confiando y descansando plenamente en que Él tiene cuidado de los suyos. ¿Cómo me apunta a Cristo este texto? Bueno, Jesús dijo en Juan 10 que Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y cómo cambia mis relaciones durante el día? Bueno, Dios me provee misericordia para mí, yo voy a proveer misericordia para ti. Hermanos, esta es una simple forma de nosotros aplicar un texto sacando 10, 15 minutos en la semana, al día, donde nosotros podamos ser recordados de que tenemos un Dios que nos ha libertado. No solamente de la esclavitud de Egipto, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Dios es digno de nuestro tiempo. A continuación, los primeros 9 versículos del capítulo 24 fueron los que leímos hace un rato y nos lleva al punto número 2. Ya dijimos que Dios es digno de nuestro tiempo, punto número 1. Ahora el punto número 2. Dios es digno de nuestro servicio. Y de manera bien precisa, el aceite en el cual se utilizaba para mantener encendido el candelabro, lo vemos en los primeros 4 versos. Vemos aceite puro de olivas que debía ser provisto por los israelitas para mantener el candelabro encendido. Y el sacerdote era que se encargaba cada noche de mantenerlo encendido. Esto es estatuto perpetuo. Los versos 5 al 9 habla de los panes de la proposición.
Y esto es bien interesante, porque aquí se está hablando de 12 panes que están dentro del lugar santo, y estos panes deben ser cambiados cada semana. Cuando se cambian, se ponen los nuevos, los anteriores se utilizan para que el sacerdote se los coma, como haciendo una referencia a su comunión con Dios. Aquí hay un rol que tenía el sacerdote, pero hay un rol que tenía el pueblo. Veamos, el sacerdote era el que servía activamente en todo momento como el intermediario entre Dios y el pueblo, y debía asegurarse que la lámpara permanecía encendida continuamente, es decir, en todo momento. Déjeme ponérselo de esta forma. El tabernáculo tenía 3 partes. Estaba el atrio exterior o el patio exterior, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solamente sacerdotes podían entrar, el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. En el lugar santo era que estaba la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Y estaban todos puestos de una forma bien estratégica allí. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que la luz estaba llamada a alumbrar ese lugar, como diciendo Dios es la luz que alumbra a su pueblo. El sacerdote era el que llevaba a cabo eso, pero el pueblo tenía un rol bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque el verso número 2 nos dice que el aceite que el sacerdote utilizaba, ¿quién lo traía? El pueblo. El pueblo era el encargado de diariamente, continuamente, llevar el aceite que era necesario para que la luz permaneciera encendida, y el sacerdote era el que se encargaba de llevar la operación. Entonces era el pueblo el que sumergía o el que traía, el que proveía el aceite. Y noten esto, que aquí todos están sirviendo. El sacerdote está sirviendo, el pueblo está sirviendo, todos tienen un rol, todos están participando de la bendición de poder tener comunión con Dios. Se presentan las ofrendas a Dios, otros presentan lo ofrendado al sacerdote, pero todos tienen un rol. Dios les ha provisto un rol a todos los que están en su pueblo. Hermanos, y el día de hoy a la iglesia Dios le ha dado un rol a todos y cada uno de ustedes. Específicamente ha dado dones a su iglesia. Esto es lo que dice Efesios capítulo 4, versos 7 y 8, que dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Romanos 12:5 también lo especifica. Hermanos, todos nosotros tenemos un rol dentro de esta iglesia. Todos nosotros tenemos un rol dentro de lo que es la operación de la iglesia local, la embajada del reino de los cielos. Por tanto, nosotros debemos servir continuamente. Así como servía el sacerdote, así como el pueblo traía las ofrendas específicas, hacerlo continuamente en la iglesia, con los hermanos, en el hogar, con la familia, en el trabajo, en la comunidad. Mis hermanos, este texto nos está demostrando que si usted es salvo, si usted está en Cristo, significa que usted es un ministro a tiempo completo. Esto no es solamente para nosotros pastores que estamos aquí predicando. No, tan importante es que yo esté predicando como que usted esté siendo equipado escuchando el mensaje. Aquí estamos todos en la misma página. Todos Dios nos ha dado un rol específico dentro de la operación que Dios ha dado a su iglesia para la expansión de su reino. Así que Dios es digno de nuestro servicio. Y por último, Dios es digno de nuestra reverencia. Nuestra reverencia. Voy a resumir esta historia. Versos 10 hasta el verso 23, vemos una historia que parecería ser una historia que cayó en paracaídas. Decimos, ¿cómo está esta historia aquí? Porque como que no conecta
con el hecho de las celebraciones, celebra esta fiesta. Capítulo 25 todavía se presenta el año del jubileo y un montón de cosas con respecto a la propiedad privada. Y aquí vemos una historia. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, en esta historia vemos a un hijo de una israelita, de un egipcio, que se pone a pelear con otro israelita y en medio de la pelea blasfema el nombre de Dios. Profana el nombre de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada cuánto Dios estaba diciendo en esos capítulos? Vivan vidas santas, sacerdotes, vivan santamente, el pueblo, vivan santamente y no profanen el nombre de Dios. Pues efectivamente, bien similar a lo que sucede en el capítulo 10, cuando después de la consagración de los sacerdotes vinieron los hijos de Aarón y trataron de presentar ofrendas que no fueron nombradas por Dios y fueron juzgados en ese momento, murieron al instante. Aquí de la misma manera, en medio de la proclamación de las fiestas, aquí se levanta alguien y viene y profana el nombre de Dios. El pueblo dice, ¿qué vamos a hacer? Métanlo en la cárcel mientras Dios nos dice qué hacemos. Y Dios con claridad dice, esto es lo que van a hacer. Ha profanado el nombre de Dios, tiene que morir. Sáquenlo del campamento y apedréenlo. Para explicar esto, él trae lo que comúnmente conocemos hoy día como la ley del talión. ¿Cuántos han escuchado de la ley del talión? Es un texto que hasta los inconversos lo saben. La idea de ojo por ojo, diente por diente. El Señor explica, va a dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Va a haber igualdad en la ley entre el israelita y el extranjero. Ahora, permítame explicar esto porque es importante. ¿Cuál era su propósito? ¿Será que Dios está diciendo, aquí vamos a ser personas bien fuertes, que vamos a llevar a cabo la venganza, ojo por ojo, diente por diente? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que esto proponía era limitar la venganza personal. En aquellos tiempos las naciones paganas, ellos llevaban y ejecutaban una justicia que era injusta, valga la redundancia de eso o la ironía. Una justicia injusta. Tú te robas un chocolatito y te dan 100 años de cárcel, por poner un ejemplo disparejo. Esta ley lo que está diciendo es que la consecuencia debe ir al nivel de la ofensa. ¿Ok? Entonces, está limitando la venganza personal porque es un mandato que Dios está dando al pueblo, no al individuo. Importante, porque a veces decimos, sí, porque Jesús vino después y cambió la ley. No, Jesús la cumplió. Lo que pasa es que cuando Él dice que pongan la otra mejilla, se está refiriendo al individuo, no a la corporación. Aquí se está refiriendo a lo corporativo, se está refiriendo al grupo, se está refiriendo al pueblo. Entonces, quien lleva a cabo la justicia es Dios. Y Dios lo que está haciendo aquí es establecer una justicia proporcional. Y lo va a estar haciendo por medio de jueces. Ahora, nosotros vamos a ver que Dios da un juicio. Y dice, esta persona debe morir. Sáquenlo fuera del campamento. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos la magnitud y la grandeza de Dios, nuestro pecado como una ofensa al Dios supremo debe ser considerado como algo infinitamente grave. Dios es digno de nuestra reverencia. Dios es digno de nuestra reverencia. Nosotros pudiéramos escuchar esta historia y decir, ¿por eso Dios mandó a que lo sacaran fuera y lo apedrearan? ¿Cómo es posible que Dios haya sido fuerte con este hombre? Que haya sido tan fuerte con este hombre. ¿Han escuchado personas tener ese tipo de pensamientos? ¿Cómo es que Dios era tan fuerte en el Antiguo Testamento? Yo creo que la pregunta está incorrecta. La pregunta no es ¿cómo es posible que Dios haya sido tan fuerte con este hombre? La pregunta es ¿cómo es posible que Dios siga teniendo misericordia de todos aquellos que profanan su nombre, que se burlan de su iglesia,
que desprecian a los creyentes y que promueven filosofías de vidas contrarias a lo que Dios establece. Todo aquel que vive en pecado, dándole la espalda a Dios, en cierta manera está recibiendo misericordia, porque no se le está impartiendo el juicio inmediato que se le impartió a este hombre. Pero quiero resaltar esto: la misericordia de Dios para los que no se arrepienten no dura para siempre. Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, siendo una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios lo establece en su palabra. En Génesis 6 Él dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios quiere que tú vengas en arrepentimiento. Y Dios en su misericordia está permitiendo que tú escuches el mensaje de salvación, el mensaje de redención, para que vengas a Él en arrepentimiento y fe y no sigas desechando la misericordia de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Cuando estamos en Cristo, la misericordia de Dios es para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Me encanta el Salmo 136. Salmo 136 repite 26 veces porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos celebrar todo lo que Dios es en medio de una tragedia y un suceso como este en que un hombre fue apedreado por profanar el nombre de Dios? ¿Cómo es posible que hoy en día podamos celebrar y nosotros poder reconocer la grandeza de Dios en medio de circunstancias tan adversas? Mis hermanos, ¿cómo es posible que yo puedo adorar a Dios continuamente con mi tiempo, con mi servicio y con mi reverencia? Permíteme explicarlo. Nosotros lo hacemos celebrando a Dios continuamente porque en Cristo hemos sido libertados del pecado y de la muerte. En Cristo. Todas estas fiestas que nosotros vimos en el capítulo 23, todas apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo, apuntaban al cumplimiento en Cristo: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, expiación, tabernáculo. Todas estas fiestas nos apuntaban. Y mira qué interesante, nosotros debemos celebrar porque Dios es soberano sobre toda la creación. El descansar en Dios nos lleva a descansar en que Dios es soberano sobre todas las cosas. Un teólogo dijo lo siguiente: no hay ni un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no lo reclamo diciendo: esto es mío. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre el tiempo. Dios es soberano sobre tu tiempo. Y esta fiesta número 1, la de la Pascua, celebren porque han sido librados de la muerte. En su soberanía, Dios organizó el tiempo y lo programó para que la Pascua sea cumplida en Cristo. El día de la Pascua, Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua. Compartió la comida de la Pascua con sus discípulos e instituyó la cena del Señor la misma noche en que fue traicionado para crucificarle. Medita en esto. El mismo día que el pueblo estaba celebrando la Pascua, matando a un cordero para comer en familia, para celebrar que han sido librados de la muerte, en ese mismo día es que está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo siendo inmolado para vencer el pecado y la muerte. Los israelitas celebraban que fueron liberados de la muerte, pero nosotros celebramos que Cristo nos ha librado de la muerte y el pecado. Y no solamente eso, sino que al día siguiente, en la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, celebraban porque eran librados de la esclavitud. Los judíos celebraban porque fueron librados de Egipto. Pero nosotros en Cristo celebramos que hemos sido librados de la esclavitud del pecado y así podernos deshacer de la levadura. Primera de Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Y esto sigue, porque la siguiente fiesta, la fiesta de las primicias, ellos celebraban que Dios había provisto. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? El día después del día de reposo. ¿Qué sucede el día después del día de reposo? Ese sábado, el viernes Él es crucificado. ¿Qué sucede ese domingo, mis hermanos? Nuestro Señor es resucitado. Mientras el pueblo está celebrando, recordando las primicias de que Dios ha provisto para ellos, aquí está la verdadera provisión. Porque lo que está sucediendo ahí es que el día de la resurrección, Cristo es nuestra primicia como el primero que resucitó y todos nosotros en Él seremos resucitados. La palabra en 1 Corintios 15:20 dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Mis hermanos, Dios cumple todas estas fiestas y en Él es que celebramos. Cristo resucitó el día en que la fiesta era celebrada por el pueblo, fiesta de las primicias. No solamente eso, mis hermanos. ¿Qué pasaba 50 días después de la fiesta de las primicias? La fiesta de Pentecostés, donde ellos celebraban la cosecha. Mis hermanos, 50 días después, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, es enviado no la ley en el monte Sinaí, sino que es enviado el Espíritu Santo y hay una gran cosecha donde miles vienen a los pies del Señor. La fiesta de las trompetas que anuncian el reino del Señor. Para Israel significaba el anuncio del reinado de Dios. Para nosotros significa la esperanza de la promesa que Pablo le dice a 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Mis hermanos, nosotros celebramos porque nosotros tenemos la claridad y la certeza de que nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para tener una esperanza eterna. Y descansamos en la promesa de Dios que vendrá con voz de trompeta de Dios. Mis hermanos, y todo esto por el día de la expiación. Cristo es nuestro cordero inmolado. Cristo fue ese chivo expiatorio que fue sacado fuera del campamento para pagar el pecado por nosotros. Y la última, la fiesta de los tabernáculos. Mis hermanos, para los judíos celebraban que Dios los había librado de la esclavitud, de la oscuridad de la esclavitud. Para nosotros significa que Cristo es el cumplimiento. Porque Cristo se tabernaculizó en nosotros. Él habitó en medio de nosotros. No solamente eso, sino que Él es el pan de vida. Y mientras estaban la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7 y capítulo 8, en medio de la fiesta de los tabernáculos, Cristo dijo estas palabras. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, la vida es complicada y muchas cosas pasan como no las planificamos. Pero aún así, Dios demanda que nosotros celebremos continuamente el hecho de que estamos en Cristo y Cristo ha vencido la muerte y el pecado. Cristo demanda tu agenda, demanda tu tiempo. Cristo quiere que tú descanses en Él con plenitud. Independientemente del dolor, independientemente de las pruebas, tú tienes descanso en Cristo. Tienes descanso en Cristo. Y puedes celebrar el que vas caminando dando pasos al frente. Mis hermanos, esta semana doña Inés se fue con el Señor. Gloria a Dios. Y hace 2 días estoy viendo un video.
Y en el video es del maratón de Boston. ¿Sabes? Estos maratones. Y hacen muchos videos de la gente cuando están llegando a la meta. Y este video en particular, no sé si fue de este año o no sé si fue de un año anterior, pero yo vi el video ahora. A veces estoy un poquito atrás. Pero en este video, de camino a la meta está ahí y aquí está aquí afuera una hija con su familia y ella le está gritando a su mamá. Y ella está gritando hasta quedarse sin fuerzas. La mamá tiene la bandera de su país y acá desde las gradas está gritando, diciéndole a la mamá: mami, lo hiciste. Lo repite una y otra vez. Y ella está llorando. Tan así que me puse sentimental y yo estoy llorando por ver un video de una persona terminando un maratón. Y yo digo, ¿por qué yo estoy llorando por esto? Porque es emocional, porque la hija está emocionada de que su mamá está terminando la carrera. Y le está gritando, las venas se le salen así, las lágrimas se le bajan. Mami, estoy orgullosa de ti, lo hiciste, lo hiciste. Ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Nosotros nos regocijamos en que eso mismo podemos gritarle a doña Inés ahora, de que ella corrió la carrera y que celebramos, no solamente porque ella llegó, sino porque celebramos porque la razón por la cual ella llegó es porque Cristo la salvó, es porque Cristo la sostuvo, es porque Cristo la llevó y porque Cristo permitió que ella tuviera las fuerzas para seguir perseverando hasta el final. Y esa promesa era para doña Inés y fue cumplida. Y esa promesa es para ti y es para mí. Celebramos, mis hermanos. Celebramos continuamente, dándole nuestro tiempo y dándole nuestra vida al Señor, porque Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Él nos provee. Somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo y tenemos comunión con Dios. Mis hermanos, tenemos muchos motivos para celebrar. Muchos motivos para celebrar. Y yo quiero que ahora, mientras concluyo, mientras cantamos nuevamente, se pongan de pie y podamos simplemente meditar en estas verdades que hemos compartido. En Cristo celebramos continuamente porque nos ha librado de la muerte y del pecado. Le pido que los músicos pasen por acá. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas manifiesten la realidad de que tú has vencido la muerte y el pecado. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por toda tu obra, todo lo que has completado y todo lo que provees para nosotros. Permite que podamos encontrar en ti cada día el descanso que tú nos prometes y que nuestro tiempo, Señor, sea entregado a ti como una ofrenda de olor fragante. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.